a pedirles que avancemos en esto y vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, y solamente vamos a leer un versículo que es el último del capítulo 13 y el último de la carta, que es el versículo 14. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 13, y el último versículo, que es el versículo 14. Y dice así, la palabra es la despedida que el apóstol Pablo usa para los hermanos en Corintio en esta segunda carta que conservamos en las Escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y es una parte muy conocida que muchas veces, hermanos, las cuestiones religiosas adoptan, ¿verdad?, ciertas frases para repetirlas, para hacerlas de una manera mecánica. Y muchas partes del Nuevo Testamento y de la Biblia, ¿verdad?, fueron tomadas para usarlas para despedir o para dar la bienvenida o para bendecir o para repetirse en alguna cuestión. Y esto le va a sonar conocido porque dice el versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Entonces esto es un pasaje bíblico que se usa muchas veces para despedir una reunión, para bendecir un grupo, etcétera, etcétera. Y también teológicamente para hablar de la Trinidad y todo ese asunto. Pero en realidad, hermanos, la idea del apóstol Pablo cuando escribió esto es recordarles a todos los hermanos en Corinto que cada una de las personas de la Trinidad, que el tema ni es siquiera es la Trinidad, creemos en la Trinidad, aunque la palabra Trinidad ni está en la Biblia, pero creemos en la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas que forman un solo Dios. Hasta ahí no se pregunte más porque ni le va a entender ni se va a hacer lío su cabeza. Pero lo cierto en esto, que ni siquiera esa es la intención del apóstol Pablo, hablar de la Trinidad. Es hablar acerca, hermano, de la manifestación gloriosa del amor de Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Pero agrega, hermano, un elemento más, la comunión del Espíritu Santo. Y estas tres, hermanos, son los pilares de la vida cristiana. Cada uno de nosotros debe reconocer el amor de Dios, disfrutar del amor de Dios, saber que el amor de Dios está en nuestro corazón. También tenemos que aprender a disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conocerla, saberla, experimentarla, creerla, tenerla. Pero no nos podemos quedar hasta ahí. El gran problema del cristianismo es que nos hemos quedado en la gracia y no estoy diciendo que tengamos que abandonar la gracia o que tengamos que abandonar el amor de Dios. No, es el amor de Dios, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un tercer elemento importantísimo que los primeros cristianos lo tenían bien claro, la comunión del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver la cuarta parte de la verdadera vida del Espíritu o la verdadera espiritualidad. Hemos visto en las tres partes anteriores, primero vimos que los primeros cristianos estaban más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en su vida diaria que nosotros. Que nosotros estamos muy impregnados del pentecostalismo, que es una verdad de las manifestaciones del Espíritu, sanidades, prodigios, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, bautismo, todo eso, pero que solamente habíamos entendido o tenemos muy metido que tiene que ver con el culto, que tiene que ver con el ministerio. Hemos entendido que la vida del Espíritu principalmente tiene que ver con nuestra vida diaria, ¿sí? Y que los primeros cristianos estaban más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas que el cristianismo de hoy en día. En la segunda parte vimos que la única manera de poder vencer en la vida diaria la naturaleza pecaminosa es la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en el día a día, ¿verdad? Es la única manera en que nosotros podemos
hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Y la tercera parte, vimos que ni el libertinaje, ni el legalismo, ni la disciplina religiosa son lo que el Evangelio propone. El Evangelio no propone el libertinaje, la gracia del Señor y vive como sea, ¿verdad? Porque quien vive en el libertinaje terminará atrapado del pecado. Tampoco es el legalismo, ¿verdad?, de que tienes que cumplir ciertas cosas para agradar a Dios, porque quien vive en el legalismo acabará frustrado y acabará con un espíritu de condenación tremendo. Pero tampoco es la disciplina religiosa de los esenios de los siglos de la era cristiana. No son las disciplinas de tengo que hacer esto, tengo que maltratar el cuerpo, tengo que someter esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer ciertas prácticas religiosas, porque eso tampoco es la propuesta del Evangelio. El Evangelio propone que debemos concentrar nuestra atención en los deseos del Espíritu Santo que habita a todo verdadero creyente. Y todo verdadero creyente tiene impulsos del Espíritu en los cuales tiene que concentrarse para guiarse por ellos, para seguir esos impulsos y de esa manera vivir una vida que agrada a Dios. Así que vamos a la cuarta parte de la verdadera vida del Espíritu y comenzaremos precisamente en el pasaje que leímos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hermanos, la palabra que se usa en griego para la comunión del Espíritu Santo es la palabra koinonía. Koinonía es la palabra griega que se usa para comunión y es una palabra muy interesante. Porque la palabra koinonía, cuando habla de la comunión del Espíritu Santo, es decir, que nosotros los creyentes tenemos que estar entendidos del amor de Dios el Padre, saber que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, aprender de la gracia del Señor, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un tercer elemento que no podemos descuidar y que es la idea de estas enseñanzas. Es que nos demos cuenta la importancia que tiene la comunión, la koinonía con el Espíritu Santo, es lo que dice en griego. La koinonía con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra koinonía? La palabra koinonía tiene varias acepciones y varios significados. Significa comunión, como está traducido, algo que está en común, una unión por algo en común, eso es lo que significa. También significa compañerismo. Por eso a veces la comunión de unos con otros, dice Hechos de los Apóstoles que había comunión unos con otros y usa la palabra koinonía. Tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con la convivencia entre los creyentes. Pero hay una palabra que nos va a ayudar mucho para entender, porque cada uno de nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo, todos los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hermanos. Y que el Espíritu Santo tiene que guiar nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Yo le quiero decir a los jóvenes, a los que son jovencitos, quizás niños, que hayan nacido de nuevo, tienen que aprender a vivir en comunión con el Espíritu Santo. A los que están comenzando en la vida cristiana, a los que están interesándose en la vida cristiana porque el Espíritu Santo los está trayendo. Quiero decirles que tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar las Escrituras, y de hecho lo estamos haciendo, pero de la mano con eso va el caminar y el crecer y el comprender la manera en que el Espíritu Santo que te habita quiere comunicarse contigo, quiere guiarte. Porque la palabra koinonía tiene también una acepción muy interesante que es sociedad. Sociedad. Es decir, cuando dos personas entran en sociedad, también se usa la palabra koinonía. Esas personas que entran en sociedad son personas que se vuelven compañeros, obviamente, en lo que se va a hacer. Tienen algo en común, ¿verdad? Un capital, un proyecto. Pero la palabra sociedad, hermano, hace que una o más personas de esa sociedad se conviertan en socios. Y hermano, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
Tenemos que ir creciendo y conociendo más del amor del Padre, pero hay algo bien importante, tenemos que crecer en la sociedad que tenemos con el Espíritu Santo cada uno de nosotros. Tú tienes una sociedad con el Espíritu Santo. Tú eres socio junto con el Espíritu Santo en este caminar de la vida mientras que Jesucristo venga por nosotros. Mientras caminemos en esta vida hay una sociedad que tenemos cada uno de nosotros con Dios, obviamente, con Dios, con Jesucristo, pero el medio, la persona cercana a nosotros para esa comunión y esa sociedad se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona que tiene el poder y la palabra y la fortaleza que nosotros necesitamos. Pero es necesario crecer en la sociedad, en esa asociación que tenemos con el Espíritu Santo. Mira, tú te podrás preguntar en esta hora, hermano, ¿y cuál es esa? O sea, ¿en qué manera somos socios? Bueno, sería todo un tema y la palabra y el Nuevo Testamento para hablarlo. Y lo hemos venido hablando de alguna manera, pero faltaría mucho más. Pero para decirte de alguna manera muy sintetizado, hay una sociedad, sí, que es la vida nueva, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, sí, que somos nosotros y que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú ya te entregaste al Señor, tú te bautizaste, recibiste el Espíritu Santo en tu vida, ahora hay una sociedad dentro de ti, hay una persona con la cual tú eres socio. Si tú desconoces al socio, entonces no va a funcionar. Si tú quieres hacer lo que le toca hacer a tu socio y dejas de hacer lo que a ti te corresponde, entonces tampoco va a funcionar. De ahí que muchas vidas cristianas, y lo vamos a ver en algunos otros pasajes, parecería que no hay espíritu. Y en muchos casos sí lo hay, en otros casos definitivamente no hay espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nunca ha llegado a morar la vida de esa persona porque no ha habido un nuevo nacimiento. Pero sí hay gente que sí tiene el Espíritu, pero a la hora de vivir manifiesta una vida como si el Espíritu Santo no estuviera. Y eso, hermano, es parte de lo que la Escritura nos va a enseñar esta mañana. ¿Amén? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces, si nos preguntamos, ¿dónde está esa sociedad con el Espíritu Santo? Te lo podría resumir de esta manera. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo pone el poder y pone la guianza y pone muchas otras cosas, pero para resumirlo, el Espíritu Santo pone el poder y pone la guianza. Yo como socio del Espíritu Santo, ¿qué pongo? Ojo, pongo el cuerpo y pongo la fe. En esa sociedad con el Espíritu Santo, yo pongo el cuerpo. ¿Por qué? Porque son mis manos, son mis pies, es mi boca, es mi cuerpo, es mi boca la que grita, es mi boca la que ofende, son mis manos tal vez las que golpean, son mis pies los que se apresuran a ir a hacer cosas que no agradan, o es mi boca la que se abre para bendecir, o es mi mano la que se estira para fortalecer, o son mis pies los que van a hacer la voluntad de Dios. O sea, al final de cuentas, yo pongo el cuerpo y pongo la fe de que el Espíritu Santo me está guiando. El Espíritu Santo pone la guianza, pone lo que se va a hacer y pone el poder espiritual para hacerlo. Amén. Esa sociedad, hermano, es la coinonía. Por eso Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es decir, hermano, la sociedad con el Espíritu Santo es importantísima que todos la aprendamos. Y te quiero decir una cosa, yo te lo puedo predicar en esta hora, yo te lo puedo explicar, pero finalmente es una práctica diaria de cada quien. Es una práctica cotidiana de cada uno de nosotros. La comunión que yo tenga con el Espíritu Santo no te sirve a ti. No puede ayudarte a ti.
Tú tienes que tener tu propia comunión con el Espíritu Santo, tu misma sociedad. Tal vez el Espíritu Santo conmigo, yo sea un más o menos buen socio, a lo mejor todavía soy mal socio con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él hace lo que corresponde y muchas veces a lo mejor yo no hago lo que me corresponde. O a lo mejor soy un buen socio con el Espíritu Santo, hemos entendido una buena sociedad, hemos hecho un buen equipo con el Espíritu Santo, una buena sociedad con el Espíritu Santo. Pero la pregunta, hermano, que nos tenemos que hacer es, ¿y yo cómo estoy en mi sociedad con el Espíritu Santo? Sabrá, hermano, que ni sabía que tenía una sociedad con el Espíritu Santo. Bueno, si no sabías que tenías una sociedad con el Espíritu Santo, ha de estar muy mal la sociedad. Porque es como si yo me asocié con alguien e ignoro que tengo un socio. Ignoro que la sociedad funciona de cierta manera. Entonces lo más seguro es que esa sociedad se acaba de hecho un desastre. ¿Me está entendiendo? Mire, hermano, muchas veces me he preguntado, y no quiero esto hacerlo como una cuestión interpretar un pasaje que diga esta es la interpretación, no. Yo me he preguntado muchas veces por qué Jesús se fue 40 días y 40 noches al desierto y dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y en ese lapso de tiempo fue tentado por el diablo, ¿no? Ese pasaje es muy conocido por todos nosotros. Mateo capítulo 4 dice que el Espíritu Santo, una vez que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Hermano, en esa ocasión, dice la palabra, hermano, que el enemigo, que el diablo personalmente se presentó ante nuestro Señor Jesucristo y lo tentó 3 veces. Y las 3 veces Jesús venció al diablo, ¿verdad? Con la palabra. Y recuerde que Efesios dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces lo venció con la palabra, hermano. Y yo creo que lo que pasó durante 40 días y 40 noches es que el Espíritu Santo y Jesucristo, hombre, porque usted debe entender una cosa, la Biblia lo enseña, Jesucristo es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios, pero en la tierra se anonadó a sí mismo, dejando sus atributos divinos, no los usó para ser un hombre como nosotros, pero lleno del Espíritu Santo. Oiga, hermano, ¿cómo? No me pregunte, no lo entiendo. Y si usted lo entiende un día, pues ahí me lo explica. Ese es el problema, que la teología nos lleva a querernos explicar todo y acabamos inventando un chorro de cosas. O sea, simplemente Jesús es Dios. Punto. Pero en la tierra se hizo ¿qué? Hombre. Y si usted y yo no entendemos esa parte, vamos a decir, pues ¿cómo voy a caminar como Jesús si Él era Dios? Sí, Él era Dios y seguirá siendo Dios. El tema ¿cuál es? Que dice Filipenses que se humilló así, tomando forma de hombre. Y en la forma de hombre fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudiera vivir esta vida, hermano, de tal manera que nosotros, recuerde que Jesucristo es nuestro hermano mayor, entonces Él nos pone el ejemplo de cómo se puede vivir una vida poderosa. Entonces Jesucristo, ¿sí? Jesucristo perdonó pecados y a Jesucristo, hermano, la gente se arrodilló y Jesucristo nunca dijo, levántate, no te arrodilles. No, sí, soy Dios. Caso contrario a Pedro y otros que se les arrodillaban y decían, no, levántate. No, yo no soy Dios. Jesucristo sí aceptó cuando se alababa y se glorificaba. Cheque ese dato. Pero en su persona, en esta tierra, la divinidad no fue usada para lo que tenía que hacer, sino fue el poder del Espíritu Santo sobre él el que hizo que viviera una vida poderosa. Entonces yo le puedo decir, o quiero comentar, que Jesucristo durante esos 40 días y 40 noches, hermano, en el desierto, simplemente se sintonizó, se acordó, se asoció con el Espíritu Santo, hizo una perfecta comunión con el Espíritu Santo, hizo un perfecto clic con el Espíritu Santo, tanto que vino el diablo, hermano, y mediante el poder y la sabiduría del Espíritu Santo fue vencido.
Y luego Jesús bajó de ahí y a hacer la obra que tenía que hacer, lleno de sabiduría y de poder del Espíritu Santo. Amén. Recuerde alguna vez, hermano, recuerde que cuando los fariseos hablaban del poder de Jesús, decía que era por Belzebú, príncipe de los demonios. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: abusados, no anden hablando de más. ¿Por qué? Porque eso lo estoy haciendo por el poder del Espíritu Santo. Y cualquier blasfemia contra mi persona, dijo, será perdonada, pero no contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él estaba diciendo y aseguró una y otra vez, hermano, que lo que hacía, lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Jesucristo, hombre, y el Espíritu Santo son un ejemplo perfecto de una sociedad perfecta. Que no está, y entiéndame, hermano, que es la propuesta, dice que Él es el primogénito de la nueva creación. ¿Y quién es la nueva creación, hermano? Nosotros somos la nueva creación, pero Él es el prototipo, Él es el ejemplo, Él es, hermano, la muestra perfecta de esa nueva creación. Y esa nueva creación se compone de hombres pecadores, ¿sí? Impíos, que no amaban a Dios ni lo buscaban, pero que una vez tuvimos un encuentro con Jesucristo y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo fue crucificado juntamente con Él, para que se despojara nuestro cuerpo, se despojara de esa fuerza pecaminosa y viniera una nueva fuerza, la del Espíritu Santo. Para que ahora vivamos en el cuerpo mediante la fe en el Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Hermano, tengo que entender que esa sociedad con el Espíritu Santo es básica para la vida cristiana. Muchachos, señoritas, varones, mujeres, ancianos, niños que han creído en el Señor, han nacido de nuevo, tienen que entender una cosa: cultiven su sociedad con el Espíritu Santo, su comunión con el Espíritu Santo, hablen con el Espíritu Santo, permitan que el Espíritu Santo les hable, empiecen a percibir, pídanle: Señor Espíritu Santo, ayúdame a percibir tus impulsos, lo que tú quieres que yo haga, y déjense guiar por el Espíritu Santo. De otra manera, se van a pasar años y años estudiando Biblia. Y obviamente yo no hablo de la Biblia de manera despectiva, la Biblia es la palabra de Dios. Pero me va a pasar estudiando Biblia y escuchando mensajes y mensajes domingo tras domingo, y mi vida no va a tener una pizca de cambio. ¿Por qué? Porque es la palabra, es la espada del Espíritu. Y si yo no conozco al Espíritu, la palabra no va a tener el efecto poderoso que tiene, porque es el Espíritu el que hace el efecto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por esta razón, hermano, es que aquella noche que el Señor Jesús fue entregado, el Evangelio según San Juan nos narra que fue una noche donde Jesús habló de que lo iban a entregar, que lo iban a negar y de muchas cosas, pero las que registra Juan en el capítulo 14, luego en el 15, luego en el 16, todos esos pasajes, no todos los capítulos enteros, pero sí pasajes en el capítulo 14, pasajes en el capítulo 15 y pasajes en el capítulo 16, hablan acerca, hermanos, del Espíritu Santo. O sea, es tan importante que entendamos que era el Espíritu Santo es la clave de la vida poderosa, hermano. Porque el Espíritu Santo es una persona que nos habita y que necesitamos cultivar, entender, comprender esa sociedad, esa coinonía, esa comunión. Entonces no se trata, hermano, no se trata de una comunión necesariamente de sensaciones. Es decir, sentí el Espíritu Santo. Está bien. No, yo no juzgo eso, hermano, y cada quien tiene sus experiencias y son respetables. Pero la pregunta es, hermano, si tú tienes un socio sobre un negocio, te reúnes con él y dices: siento que está mi socio aquí,
Sí, lo siento que está aquí. ¿Pero hablaste con él? ¿Te dijo algo? ¿Se pusieron de acuerdo en algo? No, pero lo sentí claramente. ¿Y eso como de qué servirá? No, pues por lo menos ya sentí que está ahí. Bueno, yo te digo una cosa, el Espíritu Santo está ahí. No estoy despreciando, porque el Espíritu Santo es una persona que te puede abrazar, que te puede apapachar, que te puede hacer sentir su presencia. Está bien, ese no es el tema. Pero ese es otra vez el punto. Queremos solamente que el Espíritu Santo nos haga sentir. Y si nos hizo sentir algo, entonces estuvo bien. Y tal vez el Espíritu Santo me está hablando de otras maneras y de otras formas, pero yo no, yo quiero sentir. Porque eso es muy pentecostal. Y vuelvo a lo mismo, hermano, no estoy diciendo que sea malo. Obviamente es maravilloso. Yo he sentido la presencia del Espíritu Santo en muchas ocasiones en el transcurso de mi vida cristiana. Quedaron muy grabados en mi corazón y han sido cosas que no olvido y que obviamente son hermosas. Pero, hermano, estamos hablando de algo más que eso. Estamos hablando de una sociedad donde Él me guía, donde Él me dice todos los días qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué actitud debo tomar, qué actitud no debo de tomar. Y esa guianza, hermano, es de lo que estamos hablando, de la koinonía, comunión con el Espíritu Santo, sociedad con el Espíritu Santo. Alaba el nombre del Señor, hermano. La importancia de tener los sentidos espirituales ejercitados es la segunda cosa que quiero hablar con ustedes. Entonces tenemos que ir caminando hacia un entendimiento de la importancia que tiene, hermano. O sea, la importancia que tiene el ejercitar nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una mejor koinonía, sociedad con el Espíritu Santo que me habita. Si es que el Espíritu Santo nos habita. Entiéndame, no vaya usted a creer que desde niños teníamos al Espíritu Santo. No, bíblicamente eso es incorrecto. Y acuérdese que es incorrecto que todos somos hijos de Dios. Incorrecto, bíblicamente no es cierto. ¿Sale? Son hijos de Dios los que nacen de nuevo. Y que dentro de ellos, al nacer de nuevo, viene el poder del Espíritu Santo. Y ahora con el poder del Espíritu Santo yo puedo vivir la vida cristiana. Si tengo el Espíritu Santo soy creyente, soy cristiano. Si no, no. Entonces, cheque por favor eso también. Sobre todo a los nuevos les invitamos, y a los hijos y a los que nacieron aquí, no aquí, porque aquí no es hospital para que hayan nacido aquí, ¿verdad? Pero nacieron ya, sus papás eran creyentes y bueno, fueron creciendo, y parecería que porque vengo los domingos y porque parece como que sí me gusta la escritura, la palabra, es bueno, es bonito, moralmente es bueno, ya soy creyente. No, tiene que haber un cambio interno operado por el Espíritu Santo. Y una vez que eso sucede, ahora sí, hay espíritu. Y si hay espíritu, ¿qué sigue? Crecer en mi koinonía, comunión, sociedad con el Espíritu Santo. Él guía y Él da el poder. Yo obedezco con mi cuerpo y creo, tengo fe en lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Amén. Ahora, cheque esto por favor. Hace rato yo decía que puede suceder un fenómeno incorrecto. No debe ser, pero sucede. Que aún teniendo espíritu, manifieste una vida como si no tuviera espíritu. Es decir, manifieste una vida como un no creyente, siendo creyente. ¿Puede suceder eso? Puede suceder eso según los pasajes y los textos bíblicos que vamos a leer ahora. Es decir, puedo tener el espíritu, pero estar tan carente de esa koinonía con el Espíritu, de esa sociedad con los espirituales. Yo estoy hablando de la koinonía del día a día, en mi caminar con el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser guiado si no le entiendo, si no comprendo, si no percibo qué me está diciendo? Y hermano, es horrible para muchos creyentes no saber qué hacer nunca.
¿Qué hago? Hermano, y acabamos haciendo lo que nuestra mente carnal nos marca. Sí, es horrible, hermano, venir y decir, bueno, se presentó una circunstancia, una situación, me desbordé, grité, perdí el control, me comprometí a cosas, después tengo que irlas a componer y vivir una vida así de un total descontrol. Y hasta cierto punto es natural, porque no percibo espiritual, o sea, no percibo al Espíritu de Dios que me habita, no lo percibo. Estoy más acostumbrado a percibir el enojo, la molestia. Estoy más acostumbrado a percibir las cosas materiales, las cosas humanas. Yo me las sé de todas en lo humano, sé cómo hacer las cosas. Ese es el problema. Que ya sé cómo se hace esto, ya sé aquello, me sé defender, yo sé decir, yo sé gritar, yo sé alegar, yo sé... bueno, dale. Nunca vas a vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tienes sociedad con el Espíritu. No has entendido cómo el Espíritu Santo habla a tu vida. Y no te estoy hablando, por favor, de, si el Señor me reveló que fulano tiene... No estoy hablando de eso. A tu vida. Voy a leer dos pasajes de la Escritura. Uno es en Corintios capítulo 2 y otro está en Hebreos 5. Voy a leer estos dos pasajes de una manera, uno y luego otro, y los estaré alternando, porque vamos a ver, hermanos, acerca de la importancia de tener los sentidos espirituales ejercitados. Y es quizás la palabra para esta mañana. Ejercítate en el discernimiento espiritual. Primera los Corintios, capítulo 2. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ok. Versículos del 10 al 14. Dice así. Entonces estamos en esto, hermano, de la percepción espiritual, de que el Señor nos ayude y que su Espíritu Santo nos auxilie siempre con su grande poder y amor. Dice, versículo 10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina, ¿qué? Todo, hasta las profundidades a ver, hermano, dice que el Espíritu Santo examina, ¿qué? Hasta las profundidades ¿de quién? De Dios. O sea, el Espíritu Santo, hermano, conoce lo profundo de Dios. Ve lo importante, hermano, y lo trascendente que es entender que yo tengo al Espíritu Santo, tú también lo tienes. Entonces, si el Espíritu Santo, hermano, que conoce las profundidades de Dios, está en mi vida, ¿no me podrá revelar las profundidades de Dios? Sí, claro que sí. Pero, hermano, ¿por qué a veces, teniendo esto que dice la Escritura, no sabemos resolver ni 1 más 1 en lo espiritual? 1 más 1. ¿Y por qué me tengo que someter a mi marido? 1 más 1 igual a 2. Mira, es que no entiendo. Es una manzana más otra manzana. ¿Cuántas manzanas tienes? 2. Ándale. 1 más 1 igual a 2. Tienes una paleta más una paleta. ¿Cuántas paletas tienes? 2. Por eso dicen con bolitas y palitos, con manzanitas. ¿Qué? ¿Por qué te tienes que someter a tu marido? Si el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios y el Espíritu Santo está en tu vida, que el Señor te lo revele.
pero ¿por qué tengo que tratar bien a mi mujer? O sea, es que ella es tremenda, usted no la conoce. La palabra dice que la debes de amar. Sí, pero no es tan fácil, es que es complicado. El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, está en tu vida, que el Señor te lo revele. ¿Y cómo amar a una mujer así? ¿Cómo amarla? A ver, está igual. 1 más 1 igual a 2, bolitas y palitos. Porque miren lo que dice la Escritura. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene algo tremendo, hermano. Nos sacamos no la lotería, nos sacamos, hermano, la bendición maravillosa. Que ese Espíritu que conoce los pensamientos de Dios dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No recibimos el espíritu del mundo, lo teníamos antes el espíritu del mundo, éramos mundanos. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, cosas materiales, inmoralidad sexual, todo eso es mundo. Nosotros no recibimos el pensamiento, hermano, ni el espíritu del mundo, sino recibimos el espíritu que procede de Dios. Para que entendamos. Amados, claramente este pasaje dice que el entendimiento y la revelación de las cosas del Espíritu que están en la palabra escritas, obviamente, pero que tienen que ser enseñadas por el Espíritu a nuestra vida, hermano, el único que nos puede enseñar es el Espíritu Santo. Si yo no tengo una sociedad bien correcta con el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que yo entienda el Evangelio. Me pueden explicar Nicos, puntapié, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Me pueden explicar un predicador, otro predicador. Puedo pasarme años y entiéndame, seguir moviéndome por mi naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe cuál es lo más terrible, hermano? Lo más terrible es gente moviéndose en su naturaleza pecaminosa y que conoce Biblia. Ese ya es un monstruo. Porque es preferible el que no conoce Biblia que el que ya conoce Biblia y se sigue moviendo en su naturaleza pecaminosa. Porque no entiende que no, o sea, entiendan, no vaya usted a cortar luego el video y recortar. Dijo que no hay que leer la Biblia. No, yo dije, no es solo leer Biblia. Es la sociedad con el Espíritu Santo que me lleva a la Biblia y que el Espíritu Santo me enseña la palabra. Qué bueno que estamos leyendo la Biblia en un año. Ahí vamos, hermano, ¿verdad? Días atrasados o semanas atrasadas, pero ahí vamos. O algunos van bien. Está bien, y es muy bueno, es muy bueno. Pero no vayas a creer que porque tu niño te acompañó a leer toda la Biblia este año y no ha nacido de nuevo. Mire, de que lea la Biblia a que vea, decía yo en otra iglesia, de que lea la Biblia a que vea Pepa la cerdita, pues que lea la Biblia, hermanos. Definitivamente. Porque esa cerdita es grosera y no respeta a su padre. Pero eso no estás diciendo que porque leyó la Biblia va a vivir una vida poderosa. Porque es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces necesitamos del Espíritu. Voy a acabar de leer, dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu Santo es el medio por el cual Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos
espirituales. El apóstol Pablo dice, hablamos cosas espirituales, en términos espirituales. Mira lo que dice el 14. El que no tiene el Espíritu, o sea, el no creyente, el que no ha nacido de nuevo, el que no es salvo, el que no ha conocido a Cristo, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Pero ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo la voy a perdonar? ¿Es locura? Sí. Bueno. Listo. ¿Qué pasó? No hay más que hablar. ¿Por qué? Porque somos dos mundos diferentes. Es el mundo natural y es el mundo espiritual. No, pero es que es muy difícil. A ver, perdonar al que me ha lastimado no es difícil, es imposible. En lo natural. Pero si yo muero en Cristo Jesús, yo estoy crucificado con Cristo Jesús y dejo que el Espíritu Santo venga sobre mi vida y hago una sociedad y me empeño en entender al Espíritu Santo y a la sociedad del Espíritu Santo y su palabra, perdono con la mano en la cintura. Porque no es mi poder, es el poder del Espíritu Santo y la sociedad que tengo con Él. Amén. Pero el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo, hay que distinguirlo, hay que comprenderlo espiritualmente. Wow. Palabras escritas en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 14. ¿Qué dice, hermano? Que recibimos el Espíritu para entender lo que hemos recibido de parte de Dios, que el Espíritu enseña. Cuando hablamos de revelación en esta parte no estamos hablando de sueños, visiones, estamos hablando de entender la palabra, el Evangelio. El que no tiene el Espíritu no puede entender, porque se necesita un discernimiento, ¿qué? Espiritual. Ok. Mire, vaya al capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Versículo 1. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales. Aquí viene el tema. Pablo dice, el espiritual es una persona que discierne, que entiende, que tiene una buena sociedad con el Espíritu Santo y va comprendiendo lo que el Espíritu Santo quiere. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, pues no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Qué está diciendo? A ver, hermano, ¿qué está diciendo? A muchos se van por el lado de la madurez porque sé mucha Biblia, la inmadurez porque no sabes Biblia. Yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce gente con mucha Biblia que tenga celos y contiendas? ¿Sí? ¿Y usted conoce gente que tenga poca Biblia con celos y contiendas? Sí, es que no tiene nada que ver. Es más, yo creo que los que saben mucha Biblia son más celosos y más contenciosos. Celos y contiendas. No, ni sabe, yo sí sé. Celos, contiendas. No, está mal. Celos, contiendas. No está hablando, hermano, de la inmadurez. A ver, hermano, no tiene que ver con la palabra. Por supuesto que tiene que ver con la palabra. ¿Por qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando del periódico, estamos hablando de la palabra. Sí, estamos hablando de la palabra, pero tiene que ver, hermano, con que la inmadurez, la niñez, la inmadurez o la madurez no tiene que ver con el conocimiento intelectual de la palabra, tiene que ver con el resultado, tiene que ver con el resultado práctico, tiene que ver con el resultado práctico del día a día.
Y en el resultado práctico del día a día son los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, es todo el fruto de la carne. Ese es realmente, hermano, donde se manifiesta la madurez y la inmadurez. Ahora, yo no puedo llegar a ser maduro sin la palabra. Pero no es la palabra, es la palabra, el Espíritu y la palabra. La sociedad que yo tengo con el Espíritu, la comunión, la unión, el entendimiento que yo tengo con el Espíritu para que Él me hable la palabra. Es esa comunión, hermano, la que hace que yo madure y entonces exprese por la guianza del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Vaya por favor conmigo a Hebreos 5. Hebreos 5. Entonces, la importancia del discernimiento espiritual. Y repito, no estoy hablando, hermano, de sí, yo vi ángeles y yo vi, está bien, ese es un don, hermano, se llama discernimiento de espíritus. ¿Ya? Ese es un don del Espíritu Santo, carisma se llama. Yo estoy hablando de la guianza, de lo que tengo que hacer, cómo debo de vivir. Entonces, en Hebreos 5 hay otro pasaje que es muy similar al que leímos. Dice el versículo 11. Búsquelo por favor. Y clame dentro de ese Espíritu Santo, enséñame. Así, ¿estás ahí, Espíritu Santo? Sí, estoy aquí, órale, enséñame por favor. Espíritu Santo, ¿estás ahí? Y si no le contesta nunca a nadie, es que no está. Y le invito a arrepentirse, de verdad, entregar su vida al Señor, renunciar a su propio yo. Mientras no renuncie a su yo, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo, mientras no renuncies a eso, no hay trato. Dios no trata si no el yo está crucificado. Grabes eso por favor. El Señor Jesús, aunque tú le clames y le llores y le digas, Señor, mira que yo te prometo que nada. Si no está crucificado tu yo, no hay relación. Porque usted lo dice, pastor, no, lo dice la palabra. Versículo 11, en esto del discernimiento de la sociedad con el Espíritu Santo. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, no a ustedes de aquí, sino a los de Hebreos, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Nueva versión internacional, ¿sí? La Reina Valera dice, se hicieron tardos para oír, ¿sí? O de oír, no oyen. Aquí, oír pesadamente, sí. Aquí es lo que les entra, así lo tradujeron en la versión internacional, lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Sale? Y dirá, bueno, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Pregunta, ¿a quién se le enseñan las cosas más elementales de la palabra de Dios? A los nuevos, a los recién nacidos. Hay que enseñarles las cosas elementales de la vida. Cuando a una persona, hermano, que tiene tiempo en el Evangelio, hay que enseñarle las cosas elementales una y otra vez. Manzana más otra manzana igual a 2 manzanas. Cuando hay que enseñarle eso, hermano, es que esa persona se ha hecha de oído tardo para oír, de oído pesado, le entra por acá y le sale por acá. Y el apóstol Pablo dice que ya debiendo ser maestros, ¿sí? Todavía se necesita que se vuelva a enseñar las verdades elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento. ¿Qué? ¿Dónde lo dijo esta parte? ¿Dónde está? Pues lo acabamos de leer en Corintios. Lo acabamos de leer en Corintios. Capítulo 3 de 1 Corintios. Y el mismo, se tiene dudas sobre quién escribió Hebreos, si era Pablo o otro, no sé. Ya quién es el tema, pero es la misma expresión. Le dice a los corintios,
El Espíritu Santo nos fue dado para revelarnos, para conocer los secretos del Señor, para que se nos revele, para que entendamos lo que nos fue dado. ¡Wow! Pero luego dice el capítulo 3. Pero déjenme que yo les considero inmaduros a ustedes. Y les tenemos que estar dando leche y no alimento sólido. Y dirán, y recuerde que los de Corinto ya hablaban en lenguas, interpretaban lenguas y profetizaban y todo ese asunto, ¿eh? Entonces, pero ¿cómo inmaduros? Si somos muy maduros, tenemos muchas manifestaciones espirituales y conocemos muchas cosas. Fácil. Si hay iras, contiendas y disensiones, son niños. Es el mismo lenguaje que ahora encontramos aquí. Dice, dicho de otra manera o dicho de otro modo, versículo 12, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, hay quien dijo alguna vez, no, es que la leche es los evangelios y ya el alimento sólido, Apocalipsis. Por eso ya predíquenos de Apocalipsis, hermano. Alimento sólido. No, nada que ver, hermano. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. A ver, entonces vamos a usar una antítesis, hermano. Tiene que ver con el alimento. A ver, el alimento. El alimento. La papilla, la leche, es para el niño de pecho. El alimento sólido es ¿para qué? Para el maduro. ¿Estamos bien? Soy un niño. A ver, si un día uno, porque de que los hay todavía, ¿eh? Pero uno de 45 años agarra un tarro de leche y dice, yo tengo ganas de leche. Por tomar leche, ¿es niño? No. Y no hay leche y ya está la fórmula solamente de su hijo y dice, pues ya ni modo, tengo tantas ganas, una fórmula también me echo. Con café. ¿Se vuelve un niño? No. No estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que el alimento determina lo que soy. ¿Sale? No es de mi alimento sólido para que sea adulto. No. Porque entonces tú tienes un bebé y dices, para que este niño crezca más rápido, dale un bistec a un niño de pecho, lo matas. Es decir, no es el alimento lo que determina, no es el alimento lo que determina mi niñez o mi adultez. No. No es que si me das esto, entonces no. Es realmente que el bebé no puede recibir alimento sólido, no lo puede digerir, no puede. ¿Por qué? Porque le causa problemas. Eso es de lo que está hablando. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Entonces muchas veces se entiende lo siguiente, pues entonces predíquenos algo más sólido, hermano. Pues nomás nos dan lechita, ¿verdad? O los hermanos que están predicando nos dan lechita, pues pura lechita, pues vamos a ser niños siempre. No, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? No. Yo puedo escuchar, hermano, o alguien que ya es adulto en el Señor, puede escuchar un mensaje de lechita, se lo saborea, no le hace daño. Es que no determina el mensaje, o si es lechita, o si es sólido, mi adultez. Lo que determina mi adultez, hermano, es el fruto. Es el fruto. ¿No sois niños si hay contiendas y disensiones? ¿No es niño si te estás peleando con tus papá y tu mamá todo el tiempo? ¿No eres niña si estás peleándote con tu esposo todo momento? ¿No eres niño si no te estás agarrando a discusiones todo el tiempo? Sí. ¿No eres niño si no puedes hablar con tus hijos en santa paz, todos gritos? Sí. ¿No eres niño si te da envidia que los demás progresen y tú no? Sí.
No hay envidia si no es niño, si a tu compañero lo ascendieron y a ti te dejaron ahí y a él le subieron el sueldo y a ti no, no. Y no dices, híjole, ni trabaja, yo sí. Niño, eres niño. No eres niño si no sabes en realidad qué quiere el Espíritu Santo que hagas con ciertas cosas. No sabes. Y simplemente te dejas guiar por los impulsos de la carne, por lo que los amigos dicen, por lo que las circunstancias dicen, por lo que está presentándose de moda. Niño. Así hagamos un estudio de Apocalipsis y todo, estás siendo niño, porque saldrás de aquí diciendo, no, wow, está tremendo, ¿no? Los juicios de Dios, pero, ay, mi WhatsApp, ya, Dios, se acabó, ya, te perdimos. Subir memes que no tienen sentido, groseros muchas veces, de mal gusto. No hay guianza del Espíritu ni para los memes, hermano. Amén. Hebreos capítulo 5, sigo leyendo. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir, ahí viene, entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Oye, hermano, se oye bien tremendo eso que es. Vuelvo a leer. En cambio, el alimento sólido es para los mayores, para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Wow. Primer cosa antes de explicar lo último y finalizar. ¿Se da cuenta cómo en 1 Corintios habla de los que no tienen el Espíritu? Pero ahora en Corintios 3 y aquí en Hebreos 5 habla de los niños en Cristo. Y Gálatas dice, hermano, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Estas tres cosas las junta, quiere decir que puedo tener el Espíritu Santo, y esto pasa lamentablemente muy seguido. Puedo tener el Espíritu Santo y comportarme como uno que no tiene el Espíritu. Puedo tener el Espíritu Santo, escuche, y mis mejores amigos son gente que no ama a Dios y no tiene el Espíritu. Y son mis mejores, mi más mejor amiga. Adora al diablo, yo adoro a Dios, pero somos íntimas. Más íntimas. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero como yo tengo el Espíritu y estoy inconsciente de eso, no soy un niño, una niña o niño, porque nada más hay niño y niña, estoy totalmente en esto. Entonces, hermano, puedo vivir como alguien que no tiene el Espíritu. Y esa es la tragedia. Porque no ha desarrollado su percepción espiritual, porque la sociedad con el Espíritu está abandonada, porque no hay comunión con el Espíritu, no hay coinonía con el Espíritu Santo. No sé qué el Espíritu Santo quiere hacer y no sé qué yo tengo que hacer en esa sociedad. Soy socio del Espíritu Santo, pero nunca hablo con Él, no le entiendo, no he hablado, no hay comunión, no estamos entendiéndonos, no hay percepción espiritual. Y dice algo bien tremendo, hermano, en la parte final, y con esto voy a ir terminando. Y es, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pregunta, hermano, pregunta. Voy a poner algo así trágico. Una ancianita que quiere cruzar la calle. Y hay dos jóvenes. Y un joven agarra y le dice, ¿qué quiere, señora? Por cruzar la calle. Ay, esto es una vieja tonta, esto es una vieja acabada, ¿para qué sale a la calle? Nomás a estorbar, y le da 3 cachetadas. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es qué? Yo le hago una pregunta, ¿y necesita el Espíritu Santo para eso? ¿Para entender si es bueno o malo?
¿Se necesita el Espíritu Santo para entender que eso es bueno o malo? No, hermano, si yo hago eso en la calle, vienen 2, 3 tipos y me patean. Pues, ¿y qué te pasa? ¿Por qué le ofendes a la señora? Y me sacan video y me exhiben en Facebook. Y todos, es un mal. ¿Todos tienen el Espíritu Santo para haber discernido entre lo bueno y lo malo? No. Pero si llego con esa señora y le digo, ¿qué quiere, señora? Quiero cruzar la calle, y la agarro del brazo, ¿verdad? Y la paso al otro lado, y allá venden flores, le compro una flor y se la entrego. Señora, usted es una flor como esta flor. Toda la gente que está alrededor, ¿qué dirá? ¿Aquí hice algo malo o algo bueno? Y entonces me sacan en Facebook y dicen, miren, todo un caballero. Gente como esa necesita México. Toda la gente en Facebook le pone like, manita arriba. ¿Todos tienen el Espíritu Santo porque han discernido entre lo bueno y lo malo? No. No. Entonces, hermano, déjeme cancelar esto. Entonces, cuando leemos, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, no está hablando de eso, hermanos. No está hablando en que yo distingo si esto es una acción buena o esta es una acción mala. Te lo voy a poner de otra manera. ¿A qué se refiere, hermano? Se refiere a distinguir entre lo que el Espíritu Santo quiere que haga, y a eso se le llama bueno, y lo que el Espíritu Santo no quiere que no haga, y eso se le llama también, ¿qué? Bueno. Malo. Si hago lo que no le gusta al Espíritu Santo, es malo, y si hago lo que al Espíritu Santo le gusta, es bueno. Bueno y malo. Sí. A ver. Si tu hijo casado te viene a pedir que le prestes 10,000 pesos, ¿es bueno o malo? ¿Qué pasó, hermanos? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Y te dice, mamá, papá, préstame 10,000 pesos. Lo que pasa es que ando sin chamba y pues es que los hijos y... ¿Qué vas a hacer? Pastor, no, ¿yo qué, hermano? O sea, ¿yo por qué? Digo, yo también tengo hijos y... Si usted dice, se los presto, y si usted dice, no se los presto, o sea, que me odien a mí, ¿no? Tranquilos, porque el Espíritu Santo te dirá qué tienes que hacer en el momento. Y si haces lo que el Espíritu Santo te dice, hiciste lo bueno. Y si es la enésima vez que te pide y se lo sigues prestando, y el Espíritu Santo te había dicho desde otra vez que ya no, y lo sigues haciendo, es malo. ¿Necesitas al Espíritu o no lo necesitas? ¿Quiénes son los adultos? Los que se han ejercitado en eso. Se han ejercitado, se han hecho ejercicio con eso. Y se han ejercitado que sus sentidos están ejercitados, listos, sintiendo lo que... Hijo, no puedo. Bueno, sí puedo, pero no te los voy a prestar. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu... No le diga ni... Porque el Espíritu Santo me dijo... que el Espíritu Santo a ti te explique. Mira, no sé, hijo, pero ahorita el Espíritu Santo me dice que no. Pero sí ya después me explicó, hijo, no, porque te estás haciendo dependiente de mí. Tienes que afrontar tu propia realidad. Estaré orando por ti. ¡Wow! Padres espirituales. Y no, hijo, no, ya no pagues renta, vente para acá. Sentidos, a eso se refiere cuando dice,
lo bueno y lo malo aquí no se refiere a cosas moralmente buenas o cosas moralmente malas. Se refiere, hermano, a ver, es difícil de explicar esta palabra, pero es como hacer bien lo bueno. Bueno, lo bueno, pero hay que hacerlo bien. Hacer bien el bien. Es una frase que usa la palabra bien 2 veces en español, pero que se refiere a 2 cosas diferentes. Es hacer el bien, pero hay que hacerlo bien. Y esta palabra se refiere no al bien como tal, sino a la acción de hacerlo. Y hay que distinguir entre el hacer bien algo del espíritu y no hacerlo mal en el espíritu. Entonces, para eso tú necesitas una sociedad con el espíritu, tú necesitas una comunión con el espíritu, tú necesitas hablar con el espíritu, tú necesitas entenderle al espíritu. Por eso, si algo necesitamos todos, y algunos necesitan urgentemente, es empezar a entender con el Espíritu Santo que les habita. Pero ya, hermano, ¿y cómo le hago? No sé. Pues es que, ¿qué hago? No, es que no sé, métete en una recámara un rato, ahí estate. Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora sí que, ¿cómo le vamos a hacer? Tal vez sea Jesús 40 días y 40 noches en el desierto diciendo al Espíritu Santo, ¿y cómo le vamos a hacer, Espíritu Santo? Bueno, mira, cuando yo te haga, esto es que es no, y esto es sí, vamos a empezar por esa, sí, no. Ya después te voy explicando más cosas, yo te voy explicando, yo te voy guiando, yo te voy diciendo, y empiezas tus sentidos a ser ejercitados. Hermano, tienes que distinguir cuando estás apasionado y cuando estás guiado. ¿Tú te percibes cuando te enojas? Sí, tienes que aprender así. Yo ya aprendí, hermano, cuando me estoy enojando, y el Espíritu Santo me lo dice claramente, ¿estás enojando? Nada más trueno el cuello. Me estoy apasionando de algo, y estoy empezando, a la pasión, el enojo me está queriendo controlar. Bueno, Espíritu Santo, tranquis. Tengo que empezar, hermano. A ver, si tú no te ejercitas en eso, o sea, es cada quien. Si no te ejercitas en eso, tus sentidos no van a distinguir lo bueno y lo malo. Pero no, entiéndeme, no es golpear al ancianito, pasarla a la calle. No, eso es básico, eso todo el mundo lo sabe. ¿No dice Romanos 7 que mi mente sabe distinguir que la ley es buena? Ese no es el tema no es matar o robar o mentir, no, el tema es, ¿qué voy a hacer en cada circunstancia, en cada momento, en cada acción, en cada circunstancia que se me presenta, en cada estado de ánimo? ¿Qué voy a hacer? ¿Hablo, no hablo? ¿Digo, no digo? ¿Voy, no voy? Espíritu Santo, ¿le reclamo, no le reclamo? ¿Me quedo callado, no me quedo callado? ¿Hablo o no hablo? Estás así, hermano, y eso nadie lo puede vivir por ti. Tienes que vivirlo tú mismo, pero la palabra dice que el alimento sólido, la madurez está en aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero dice, ¿cómo adquieres esa capacidad? Pues ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y hermano, bajémoslo a lo más cotidiano, la percepción espiritual. Sí, vi que los cielos se abrieron. Sí, está bien. Si aparte tienes un don espiritual, pues excelente, qué bueno. Pero ojalá que no sea el puro don y no tengas una vida espiritual, porque Dios nos guarde. Dios guarde, hermano, las iglesias de gente que tiene dones espirituales, que tiene carismas de Dios y no tiene vida cristiana. Por eso tenemos las terribles cosas que pasan en la iglesia. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de percepción espiritual. ¿Qué es percepción espiritual? Empecemos por lo básico, hermano, que yo y el Espíritu Santo, nosotros los dos en sociedad, mi yo ya no está, es mi cuerpo, mi fe en el Espíritu Santo, su poder y su guianza. Que empecemos esa sociedad y empecemos a caminar por donde el Espíritu Santo me dice que camine. Cuando yo empiezo a obedecer la voz del Espíritu Santo, cuando voy comprobando, mire, me ha pasado infinidad de veces y repito, la forma en como a mí o la forma en como yo y el Espíritu Santo vamos avanzando un poquito en nuestra sociedad, hermano, de ninguna manera tiene que ser la forma en que a ti el Espíritu Santo te guíe, te hable. Es muy diverso, es muy variado. Por eso a veces, hermanos, los predicadores también cometemos el error de decir mucho cómo Dios nos habla, cómo le entendemos a Dios, y entonces la gente queda así,
¡Wow! Entonces, claro, ya vengo, hermano, yo estaba en la mañana orando a las 3 de la mañana y vino una luz, no, todos ¡wow! Pero hace tiempo, hermano, que yo entendí que cuando yo escucho a esos predicadores digo, qué padre por ellos. Señor, tú háblame como tú quieras. Hermano, y ahora sí que para aquellos tal vez se identifiquen conmigo, ¿verdad? Que digan, yo soy como usted, un simple mortal. Bueno. Yo le he preguntado al Espíritu Santo, le pregunto muchas cosas al Espíritu Santo. Yo le he dicho, Espíritu Santo, ya, dime en qué situación, dime, Espíritu Santo, ¿qué está pasando, Espíritu Santo? Dímelo yo. Necesito yo entender qué está pasando, porque no alcanzo a comprender qué está pasando en esta circunstancia. Oh Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nada. Digo, bueno, nada. Cierro los ojos, nada, hermano. Nada. De nada. Pero como yo ya sé cómo lo hace el Espíritu Santo, nos ha pasado infinidad de veces. A las 3, 4 horas, un correo, un mensaje, alguien que me habla, algo, a veces mi esposa, oye, tuve un sueño así y así. Yo sé que a través de eso, ¡pum!, me llega la respuesta. ¿Me habló o no me habló? A otros Dios les habla y así le preguntan, Señor, y el Espíritu Santo, la voz de Dios dice, sí, es esto y esto. ¡Qué padre! Hay muchas cosas, hermano, que el Espíritu Santo pone en mi vida. Yo me considero junto con el Espíritu Santo, hermano, valga toda la comparación, Él es el jinete y yo soy el caballo. Así me considero en el ministerio. El Espíritu Santo es el que va arriba y yo aquí me pone okay. Porque yo soy medio acelerado. Entonces yo soy, quiero. Y el Espíritu Santo, quieto. Y hermano, yo ya quiero hacer un montón de cosas. Y el Espíritu Santo, Entonces, como ya me he lastimado un poco la boca, hermano, de tanto jaloneo, ya mejor cuando sé en mi corazón, de eso de siento, cuando en mi corazón hay un proyecto para hacer y que cuando lo vi, supe que era de Dios y estoy muy entusiasmado, cuando se me va el entusiasmo por hacerlo, ya entendí de parte del Espíritu que hay que esperar. Ya es el quieto, ya te lo enseñé, pero quieto. Quieto. Ya, me aquieto, hermano. Luego mi esposa me dice, ¿no que íbamos a hacer esto? Y mi esposa, ya te puso el Espíritu Santo que te calmes. Y de repente, hermano, ya estoy recalmado y el Espíritu Santo, ¡dale! Digo, es una manera muy tosca de explicarlo, hermano. No sea usted, a lo mejor usted es al revés, ¿no? O sea, usted es todo un caballero que lo toman de la mano y lo llevan. Ven por acá, mi amor, ¿verdad? Está bien. A mí me jalonean para que me calme. Somos más brutos unos que otros, hermano. Pero eso es cosa de cada quien. Pero lo importante, hermano, es que te guíe el Espíritu Santo. Que te guíe el Espíritu Santo. Y que tus sentidos se desarrolle la percepción espiritual. Porque, hermano, no es una palabra bonita. Es algo necesario para el tiempo que viene, hermano. Enseñemos a nuestros hijos el verdadero evangelio, porque lo van a necesitar. Con un Cristo te ama y murió en la cruz por ti, que es parte del evangelio, los siguientes años no creo que lo puedan superar. Sin el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude, hermano, a crecer en la comunión con el Espíritu Santo. Está en ti, hermano. Si tú has nacido de nuevo, está en ti.
está en ti, créelo. Empieza por ahí, por creer que el Espíritu Santo está en ti. Llénate de Él, llénate cada día de Él, de su presencia, de su poder, de su persona. Déjalo que habite plenamente en tu vida. No establezcas, es que yo quiero esto. No quiero nada. Solamente quiero que el Espíritu Santo se encuentre a gusto en mi cuerpo y el Espíritu Santo se mueva en todo lo que tiene que hacer mi cuerpo en esta vida, en todo lo que, a dónde tengo que ir, a dónde tengo que llegar, qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué actitudes debo de tomar. El Espíritu Santo gobierne nuestra vida porque nosotros estamos crucificados con Cristo.